Hola chicos, estamos aquí nuevamente para terminar de construir la capa de... Seguimos con la capa de control, que sería la web o controller. Entonces, en este momento vamos a crearla. Bien. Vamos a crear una clase. Vamos a empezar con categoría. Se llamaría Category Controller. Bueno, ¿qué va a llevar esta categoría? Bueno, vamos a hacerle su anotación, que sea un REST controller. Adicional a eso, pues tenemos que hacer una anotación que diga request mapping. Es un directorio que nos pide en el reto 3 para poder acceder al método. Entonces, API slash category. Esto es importante que quede tal cual como dice aquí. ¿Listo? Ahora tenemos una anotación importante que nos va a ayudar a se llama cross origin, que nos va a ayudar esta configuración es que digamos va a permitir que en nuestro servidor pues le lleguen peticiones desde cualquier parte, ¿cierto? O sea que vamos a poner origins eh, asterisco, que quiere decir que de donde venga me reciba peticiones de qué métodos, pues métodos de aquí vamos a incluir pues todos los métodos que tenemos, que sería request method, el get, ¿cierto? Request método, el get, el post, request post, ¿qué más tenemos? El put y request el delete, ¿cierto? Son los 4 métodos que estamos implementando en nuestro proyecto. Ok, listo. Ahora a continuación, pues para poder tener acceso a la capa de servicio, pues recuerden que tenemos que declarar una variable, ¿cierto? Que sea de tipo servicio, o sea que en este caso sería category service, ¿cierto? Category service, recuerda que vamos una capa más abajo, ¿no? Category service con el mismo nombre y le vamos a poner la anotación de auto wire, pues para que nuestro Spring Boot se encargue de gestionarnos ese objeto, ¿no? Ahora, listo. Ahora, vamos a crear para cada método pues un get mapping, un directorio para poder acceder a él. Y eso lo hacemos con la anotación. Cada uno tiene su propia anotación. Entonces, para el get, pues tiene su get mapping, ¿cierto? Y entre paréntesis le vamos a poner la ruta que sería slash all, ¿cierto? Eso es importante que quede tal cual. Y aquí pues vamos a hacer el método, ¿sí? Que sea público, una lista que me va a guardar categoría y que me va a traer todas las categorías, ¿cierto? Entonces podemos poner un nombre en plural, ¿sí? Creo que para inglés, yo no sé muy bien la gramática, pero creo que se cambia la I griega por, ¿sí? Bueno, o pueden ponerle simplemente una S. Lo importante es que ese método, pues ustedes recuerden cómo se llama.
Me está pidiendo que importe categoría porque la tengo en el capa de modelo. Listo, ya me la importo. Ahora, ¿qué voy a retornar de ese método? Pues voy a retornar que la capa de servicio, ¿sí? O sea que category service me devuelva el método de qué. Pues allá tenemos un método que nos trae todos los que tenemos en nuestra base de datos, que sería un get all, ¿cierto? Listo. Ese sería para nuestra primera petición, que sería la de consultar, ¿sí? Consultar qué hay en nuestra tabla. Ahora vamos a crear un get mapping, pero entonces que nos traiga solamente un elemento, ¿cierto? Entonces tenemos que poner el slash y vamos a poner entre corchetes el slash y entre corchetes vamos a poner el nombre de la variable que le vamos a enviar para buscar, ¿cierto? Que en este caso sería id, ¿sí? Igualmente pues tenemos que tomar el método de buscar por uno, ¿sí? Entonces recuerden que para buscar ese método teníamos que hacerlo en un opcional y que vamos a traer en el opcional, pues vamos a traer un objeto de tipo categoría y el método, pues ¿cómo lo vamos a llamar? Pues el método sería obtener categoría, ¿sí? Y pues vamos a tener una categoría, ¿cierto? Obtener categoría. ¿Y qué va a recibir este objeto? Bueno, aquí me está pidiendo que importe la librería del optional Java UTIP, ¿listo? ¿Qué nos va a traer este método? Entonces recuerden que nosotros le pasábamos un ID, ¿cierto? Pero resulta que para poder que me interprete esa variable, tengo que ponerle una anotación que diga pass variable, ¿cierto? ¿Y cómo se va a llamar esa variable? Pues esa variable se va a llamar ID, ¿cierto? Y que esa variable va a ser de un tipo entero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a retornar nuestro método? Entonces, recuerden allá en la capa de servicio que cómo es que pusimos nuestro método para obtener uno. Pues lo pusimos getCategory, ¿cierto? ¿Y qué le pasamos a ese getCategory? Pues un ID. Entonces ahí ya quedaría nuestra consulta para obtener un registro. Ahora, la anotación para crear uno, ¿cierto? Entonces, es un post, ¿cierto? Un post mapping. Y la URL sería slash, perdón, este post es para crear, sería slash 6, ¿cierto? Recuerden que tiene que llamarse 6. Y como a este le podemos enviar una anotación que me envíe un status, response status, que me diga que ese status, si todo salió bien, pues que sea creado, ¿cierto? Que fue creado exitosamente, ¿cierto? Ahora vamos a declarar el método y entonces ¿qué nos va a devolver cuando creamos? Pues nos va a devolver un objeto de tipo category, ¿cierto? Y que nos lo salve y lo mismo como le vamos a incluir un ID, perdón, le vamos a incluir bueno, en este caso para crear un objeto completo tenemos que hacer una anotación ya no de path variable sino de request body, ¿cierto? Ese request body que nos va a hacer que, que nos interprete nuestro JSON, ¿cierto? Es como más de tema para que nos lea nuestro JSON que le vamos a enviar allá a nuestro backend y nos lo pueda guardar, ¿cierto? Entonces vamos a declarar que va a recibir un objeto de tipo categoría y pues se va a llamar categoría. Entonces le pueden poner un nombre cualquiera, puede poner un nombre más corto, le pueden poner C, CT, pero pues por buenas prácticas siempre es mejor poner un nombre que nos identifique con qué es que estamos trabajando. Entre más específico sea, mejor. ¿Qué vamos a retornar aquí? Pues de nuestra capa de servicio, el método de salvar, que sería save. ¿Y qué es lo que recibe nuestro método de salvar? Pues va a recibir una categoría. Entonces aquí ya quedaría listo nuestro método de salvar o de crear. Ahora vamos el de actualizar. Entonces, ¿cómo es la anotación para actualizar? Recuerden que es un put y entonces sería un put mapping, ¿cierto?
y a nuestro put mapping le vamos a crear un directorio que diga update. Listo. Y ahora aquí vamos a crear entonces un método que nos vuelva una categoría, ¿cierto? Un objeto de tipo categoría, le vamos a llamar pues update, y que recibe lo mismo. Como vamos a enviar un JSON, entonces tenemos que ponerle la anotación de request body para que nos interprete ese JSON, y pues le vamos a enviar como parámetro un tipo objeto de tipo categoría, pues vamos a llamarlo categoría igualmente, y pues vamos a retornar de nuestra capa de servicio. Recuerden, de category services, el método que utilizamos para actualizar, que se llama update, ¿cierto? Ahí mismo nos está dando el IDE, nos está dando la sugerencia. Entonces, ¿qué va a recibir ese update? Pues va a recibir un objeto, ¿cierto? Un objeto categoría, ¿cierto? Ahora tenemos en nuestro método delete, entonces es una anotación de delete copy, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a pasar de URL? Pues lo mismo que cuando hicimos el consultar por ID, le vamos a pasar entre llaves, pues como va entre llaves va a ser una variable, ¿cierto? Una variable que se va a llamar ID, y vamos a declarar el método para eso. Recuerden que entonces él nos devuelve un booleano, y que vamos a llamarlo el método de borrar, y que nos va a recibir un borrar. Entonces, como vamos a recibir una variable, tenemos que hacer la anotación de path variable, ¿cierto? Recuérdenlo, path variable, y que nos va a recibir una variable llamada id, y que esa variable pues va a ser de tipo entero y se va a llamar id. ¿Qué nos va a retornar este método? Pues nos va a retornar de la capa de servicio de category servicio, nos va a guardar pues el método de delete. ¿Y que nos recibe el delete? Pues un id. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros métodos en la capa de control. Eso sería por cada uno de nuestros atributos que tenemos, perdón, por cada una de nuestras tablas que tenemos, entidades para, para nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, igualmente lo hacemos para bote, creamos una Java class, creamos un bot controller, ¿cierto? Controller. Y lo mismo, entonces aquí le hacemos la anotación de que es un REST controller, ¿okay? Y que le vamos a hacer un request mapping. El request mapping es como un directorio raíz, por decirlo así, que por ahí es donde va a hacer la solicitud de toda nuestra aplicación. Va a entrar por API /, que eso es lo que la plataforma de MasterTest nos va a consultar a través de este directorio. Bien, listo. Qué pena aquí. Un poquito, listo. Bueno, ya tenemos el request mapping de bot, y pues igualmente colocamos esta de Crush Origin, que ya les expliqué qué es, que es para que nos pueda recibir las peticiones desde cualquier parte, ¿cierto? Que no nos marque un error, que nos reciba todos los métodos. Es el request, el get, put, post, digamos el get, el put. Bueno, no veo el post y el delete. Ok, listo. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues recuerden, siempre esto es solo mecanizarlo. Con que lo hagan cada uno manualmente, pues yo sé que se les va a quedar algo. Vamos a declarar entonces
un objeto de tipos de bote con servicio, ¿sí? O sea, boat service, vamos a llamar boat service y le vamos a decir a Spring Boot que pues se encargue de gestionarnos su instancia y vamos a empezar a crear lo mismo, ¿no? Un get mapping que es para consultar todos y que va a tener su URL de su directorio de host y creamos el método public, nos va a traer todos los objetos que tengamos en nuestra lista, o sea, todos los registros, pues en una lista que nos va a guardar botes y que vamos a llamar el método como obtener botes en plural, le agregamos la S y que nos va a devolver, pues nos va a devolver un método de nuestra capa de servicio que sería service.getAll, ¿cierto? Que nos va a traer todos, ¿cierto? Eh, y nos pide que importemos botes de modelo, listo. Le importamos, aquí nos falta un punto y coma. Esto ya sería nuestro primer método. Ahora vamos al de traer pues por un ID. Recuerden que le pasamos entre corchetes. Bien, ahora que ¿cómo declaramos el método? Recuerden, entonces vamos a darlo en un optional. No sabemos si existe o no existe, entonces ¿qué nos vamos a guardar en ese optional? Pues un objeto de tipo bote y pues ¿cómo a llamarlo? Vamos a llamarlo tener bote, pero en singular porque vamos a traer uno solo. ¿Y qué le vamos a pasar? Recuerden que vamos a pasarle un ID y le vamos a poner el patch variable que sea un ID y que va a ser un entero y que se va a llamar ID, que nos va a retornar de la capa de servicio un método que pusimos que era obtener botes, ¿cierto? Y que le íbamos a pasar el ID para que me lo busque y me lo traiga. Vamos a importar la librería de optional. Listo, ya tenemos nuestro método de obtener por ID. Ahora vamos al de guardar. Entonces recuerden que es un post mapping. Y igual la URL que le vamos a utilizar será un save. Y al de crear recuerden que le vamos a poner un que nos responda un status, que responda un status y que ese status sea de http status de creado. Listo, ahora vamos a declarar el método. Entonces, ¿qué vamos a guardar? Pues vamos a guardar un bote. Vamos a hacer el método 6 y que nos va a recibir. Entonces, como vamos a enviar un JSON con todos los datos, entonces recuerden, ponemos un request body para que interprete nuestro JSON y vamos a enviarle como parámetro pues un bote, ¿cierto? Entonces, en nuestra capa de servicio vamos a retornar bot service. Entonces recuerden el método que implementamos en la capa de servicio para crear un 6, ¿cierto? ¿Y que va a recibir ese 6? Pues va a recibir un bote. Ahora tenemos el método de actualizar que sería un pub mapping, ¿sí? Update y vamos a aclarar el método que nos va a devolver un objeto de tipo bote, se va a llamar update. Igualmente vamos a ponerle un request body y que vamos a recibir como parámetro pues un bote y que va a retornar de nuestra capa de servicio
el método de update, ¿cierto? Que va a recibir ese método, pues un bote. Listo. Bueno, ahora el método delete. Y la anotación, pues delete mapping. Recuerden que aquí nos va a recibir una variable que va a ir entre llaves y se va a llamar id. Claro, mi método que va a regresar un booleano y que se va a llamar delete y que le voy a enviar el hash variable que sea id de tipo entero, id, que me va a retornar del servicio el método delete id. Bueno, ya quedaría lista nuestra capa de controller, listo. Entonces, en este momento voy a pausar un momento mi video para terminar de hacer el resto para que no se me vaya tan largo. Y volvemos ahorita para hacer las pruebas. Ok, muchachos, nos vemos en un